Nunca nos sentimos débiles, porque teníamos muy en claro cómo íbamos a responder frente a un intento golpista. Los alfonsinistas perdimos la conmoción partidaria a manos de una renovación boba que fue incapaz de llevar al partido al lugar que debería llevarlo. Yo no soy antikirchnerista. Me parece que lo del antikirchnerismo... Eso te va a botar caro. No, yo no soy antikirchnerista, porque creo que eso atrasa. ¿Cuántos años tenías acá? Y acá esta foto es del 85, agosto del 85. Se supone que tengo 39. La sacaron en la Quinta de Olivos, en uno de los bancos del parque de la Quinta. Esto fue poco antes de la elección del 85, que se hizo el 3 de noviembre del 85, sí. A mí me tocó encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Era un momento, aunque parecemos bastante relajados en la foto, pero era un momento difícil. ¿No era el momento que había las denuncias de amenazas de bombas en las escuelas? Exactamente, tenés muy buena memoria. Por eso digo que era un momento difícil. Amenazas de bombas. ¿Eran reales? Yo siempre pensé que eran... Yo tenía la sospecha que era alentada por el gobierno de Alfonsín. No eran reales. Incluso pusieron un par de bombas de estruendo en cines de la calle Lavalle. Y en ese momento, unos días más, hubo que implantar el estado de sitio. Sí, de eso me acuerdo. Hubo estado de sitio por 30 días, una cosa por el estilo. ¿Qué terminó preso Altamira? No, Altamira no terminó preso por el estado de sitio, no. Altamira fue porque se metió de prepo en la casa de gobierno, hizo un escándalo ahí en el hall central de la casa. No, ahí fueron Gugliel Minetti termina preso. Claro, fueron algunos ex represores, algunos ex militares, un par de periodistas, uno de ellos del diario La Prensa, bueno, porque se había detectado toda una contraofensiva vinculada al tema de los enjuiciamientos, etc. Casi te diría que eran actos preparatorios de lo que mucho tiempo después fue Semana Santa. Pero bueno, hubo que implantar el estado de sitio, ¿no? ¿Cómo era Alfonsín? Y Alfonsín era como se mostraba, ¿no? Es decir, un tipo con muchas convicciones, un krausiano, es decir, con valores morales, pero también con un gran sentido pragmático de la política. Le hubiera sido imposible llevar adelante esa transición democrática si no hubiera tenido cintura, no hubiera tenido pragmatismo. Un gallego chinchudo, como también se lo veía muchas veces. Nunca pudieron decir que se hubiera robado nada. No, en absoluto. Una vez... Nunca lo procesaron, ni siquiera lo acusaron de nada. No, en absoluto. Pero una vez me acuerdo que no sé, creo que la revista Gente, o no sé, alguna revista de Editorial Atlántida, creo que fue, dijo que en la casa tenía el baño con canillas de oro, una cosa por el estilo. E insinuó alguna cosa ya no era presidente Alfonsín, y estaba ahí en el departamento de la calle Santa Fe. Y cuando leyó la revista se levantó del sillón, manoteó el bastón presidencial que todo presidente se lleva después de su mandato, digamos, y arrancó y le dice al jefe de la custodia, porque los expresidentes tienen custodia, vamos para Editorial Atlántida. Este pobre muchacho, que ahora es un comisario, no sabía exactamente de qué se trataba. Entonces se fueron para Editorial Atlántida con el auto, la custodia. Y en el camino Alfonsín le dice, le voy a pegar 2 o 3 bastonazos en el lomo al director de la revista. Entonces, ¡un loco! Entonces el jefe de la custodia dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? A mí nadie me pone en duda mi honor. Y se bajó y entró. Y el tipo de la entrada lo vio medio alterado, qué sé yo, y entonces, bueno, no llegó, pero era lo único que lo podía sacar.
¿no? De esa manera. Lo otro no, cuando él tenía reacciones, como por ejemplo subirse al púlpito y discutir con el cura. Sí, que no era un curita, sí, era un obispo, era el vicario de las Fuerzas Armadas. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Esas eran reacciones fuertes, pero eran reacciones calculadas. Y ahí también tuvo que ver con esta cuestión, porque también en ese sermón o homilia que se hizo en la Capilla Stella Maris, un mes antes de la sublevación de los Carapintadas, o sea que era un acto preparatorio, fue casi la proclama lanzada por el vicario castrense, era Monseñor Medina. También hizo alguna referencia genérica, como hace a veces la Iglesia, a la corrupción, a la moral. Y Alfonsín se le fue arriba del púlpito, pero esas eran reacciones calculadas. ¿Les cayó casi inesperadamente el gobierno a ustedes? Digo, a Alfonsín y a ustedes, que eran los jóvenes que lo rodeaban. No inesperadamente, porque a lo largo del desarrollo de la campaña electoral, que arrancó fines del 82, bueno, el proceso político argentino arranca fuerte el 16 de diciembre del 82 con la marcha de la multipartidaria, ahí se quiebra definitivamente la dictadura. Y nosotros arrancamos con un acto en la Federación de Vox que tuvo el valor histórico de obligar al gobierno a levantar el estado de sitio que había estado vigente durante toda la dictadura, ¿no? Nosotros nos fuimos dando cuenta de que no era solo una ilusión o una utopía ganar la elección. Por eso se fue, sobre todo en los últimos meses de la campaña, articulando toda una política, por ejemplo en materia de derechos humanos, que era el tema más sensible de la Argentina de ese momento. ¿Qué hacer con los militares, con los muertos, con los desaparecidos? Te lo habrás preguntado vos, tu familia, yo, todo el mundo se preguntaba. No, la verdad que parecía sencillo saber qué hacer. El problema era cómo tener la fuerza necesaria para poder hacerlo. Sí, claro, pero además había una fuerza política ponderable, que en este caso era el peronismo, que ya había adoptado un camino facilista. Decía, bueno, aceptamos la ley de autoamnistía de los militares. En nuestro caso era más complejo porque nosotros teníamos la decisión de que eso no ocurriera. Además lo dijo Alfonsín en la campaña, nosotros no acompañamos la ley de autoamnistía, vamos a juzgar, pero como vos decís... Hay que recordar que los militares habían sacado una ley para perdonarse a sí mismos sobre el final del mandato, y que Luder dijo, bueno, esto es hay que considerarlo cosa juzgada, no se puede volver atrás con exactamente. Pero digo, esa arquitectura para llegar a lo que después fueron los juicios, etcétera, vos comprenderás que no se hizo de repente e improvisadamente en las 2 semanas posteriores al triunfo. Eso ya venía de antes. Tanto es así que en la campaña Alfonsín, y lo dice el programa el programa electoral, ya hablaba de los 3 niveles de responsabilidad. Sí. No lo dijo después de que asumió, lo dijo antes en la campaña. Sí, pero ahí tuvo un momento en el que parecía que los militares les tomaban el pelo con lo de asuntos de cuando van a la corte militar, claro, lo demoraban. Claro, exactamente. Parecían las cautelares. Claro, es decir, Alfonsín saca los decretos en donde ordena los procesamientos y la detención de creo que las primeras 3 juntas, me parece que eran, y envía... Y la de Malvinas. Sí, Malvinas por cuerda separada. Porque ya Malvinas venía abierto el proceso por el informe Rattenbach, etc. Y envía todo al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, obviamente... Parecía joda. Sí, lo meten en el freezer. Decían que no tenían tiempo. Que no tenían tiempo. Hasta que finalmente dijeron que ellos no podían juzgarlo. Claro. Entonces ahí, en el interín, ¿qué hacemos nosotros? Reformamos el Código de Justicia Militar, porque teníamos la dificultad de que... nos plantearan que lo sacábamos de los jueces naturales. Reformamos el Código de Justicia Militar, que por primera vez en la historia, Código de Justicia Militar que hizo sancionar Perón en la década del 50, por primera vez en la historia permite que los militares puedan ser sometidos a tribunales civiles. De ahí en más siempre fue así, el caso Carrasco, etc. Bueno, se crea la Cámara Federal. Creamos la CONADEP, que hizo las veces no solamente de, digamos,
difundir a la sociedad argentina todo lo que había ocurrido, porque nuestros 3 pilares, ¿cuál era? Memoria, verdad y justicia. Esos eran los 3 pilares de nuestra política, en lo que pretendíamos, y creo que lo logramos, fundar una democracia definitivamente estable en la Argentina. Bueno, para contribuir a la memoria creamos la CONADEP, pero también fue un elemento muy importante en el aporte que le hizo a la justicia, claro, para llevar adelante estos procesamientos. Entonces, la arquitectura era esta: reforma del Código de Justicia Militar, creación de la CONADEP. Ahí tuvimos una discusión si hacíamos una comisión investigadora parlamentaria o la CONADEP. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Para no tener el peronismo dentro? No lo hicimos. Porque el peronismo, una parte apoyaba, simpatizaba todavía con los militares. Sí, claro, por supuesto. Y más aquel peronismo, que no era el peronismo de la renovación, era el peronismo que venía de la derecha. Sí, no, pero no lo hicimos por eso, lo hicimos por otra razón, porque quisimos crear una comisión independiente de la política, del sistema político, para que no apareciera como una revancha de los políticos contra los militares. Por eso los personajes que se incorporaron, Favaloro, Sábato, Magdalena, Fernández Mejide. Bueno, Fernández Mejide era secretaria de la comisión. Para que apareciera como lo que realmente fue una comisión independiente, con representación parlamentaria. Ahí vale la pena subrayar que el único partido político que se incorporó fue el radicalismo, y un diputado demócrata cristiano que había tenido un hijo desaparecido. El peronismo no quiso integrar la CONADEP. Y bueno, además de eso, pusimos en marcha otros mecanismos, por ejemplo, la extradición de López Rega. López Rega se había fugado al exterior y estaba en la clandestinidad, creo que estaba en Estados Unidos. Yo siempre digo, pero no como una chicana, ¿no?, que Perón lo ascendió de cabo a comisario general y Alfonsín lo puso preso. Digo, lo trajimos. Era chicana gorila. Sí, era chicana gorila. Lo trajimos y murió preso en una cárcel de la Argentina democrática, ¿no? En aquel momento, mientras la justicia militar hacía la farsa y ganaba tiempo y pisaba la pelota, como esperando que pasara algo, que hubiera una renegociación que los apretara a ustedes, la CONADEP tenía un voltaje de choque, porque claro, iban a los cuarteles, en algunos casos abrían las fosas comunes. Eso hubo, yo creo, la tapa de la revista Somos lo llamó el show del horror. Digo, revista Somos, que era colaboracionista de la dictadura. Pero el show del horror quedó así, porque era todos los días se abría una fosa común y todos los días aparecían nuevas cosas, se conocían nuevas cosas de los centros clandestinos. ¿Cómo era entrar a un centro clandestino? ¿Cómo era entrar a los cuarteles donde habían funcionado los centros? Mira, hubo de todo. En el día a día, probablemente nunca la gente supo de las tensiones que hora a hora se vivían, porque no era solamente entrar, era ver cómo reaccionaban. Siempre jugábamos en el límite. ¿No llevaban cámaras? No, se llevaban sobre todo cámaras de fotografía. Era jugar en el límite, en el sentido de que cualquier reacción desmedida ponía en marcha todo un mecanismo de reacción en cadena de la corporación militar que no sabíamos dónde terminaba, ¿no? Desde un loco que te pegara un tiro a un miembro de la CONADEP hasta otro que se negara. Bueno, hubo algunos que se negaron y hubo que forzarle la mano con órdenes del propio presidente en su condición de comandante en jefe. Una vez, no me acuerdo en qué cuartel del sur, los miembros de la CONADEP saltaron por el alambrado de la parte del fondo. Les podrían haber pegado un tiro. No, sí, claro, saltaron por la... Bueno, a ver, vos lo recordarás porque tenés mucha memoria y además están los archivos. Alfonsín visitó, la primera vez que Alfonsín visita la guarnición militar Córdoba, que era una de las más refractarias, el lugar de Menéndez. La de Menéndez, la más dura, digamos así. Pusieron una bomba en una alcantarilla de uno de los caminos interiores que explotó 5 minutos después que pasó el coche de Alfonsín. Que es en el mismo lugar que después se refugian en Semana Santa el Nabo Barreiro, el mayor, y le da refugio Polo, que era el jefe de la guarnición. No, era todo un tema, digamos. Por eso nosotros siempre decimos que a nosotros nos tocó cazar los leones en la selva, no en el zoológico. Claro. Sí, porque uno ya parece que se olvida, pero en aquel momento
los militares eran muchos, tenían armas y estaban acostumbrados a usarlas. Pero por supuesto, y además muchos de ellos estaban al frente de unidades de batalla, muchos comisarios que habían participado en el proceso represivo seguían al frente de sus unidades regionales o comisarías. Era todo un entramado muy complicado, donde jugaron un papel además muy nefasto las capellanías militares. Por eso ese discurso de Monseñor Medina, el jefe de los capellanes militares, el vicario castrense, o Oñanovich en Mercedes. ¿Cómo lidiaban con los servicios de inteligencia? Porque cada fuerza armada tenía un servicio de inteligencia, la propia CIDE era una cueva de tipos que habían quedado de la dictadura. ¿Cómo hacían con eso? Bueno, nos fue bastante bien, es decir, tomando en consideración las circunstancias, ¿no? La CIDE la alineamos bastante bien de entrada. Tuvimos dificultades, camas. La más notoria, la más notoria fue que Guglielminetti apareció como personal de la custodia presidencial. Sí, me acuerdo de la foto esa, ¿no? Que estaba Alfonsín y Guglielminetti atrás. Bueno. Que Guglielminetti además era casi un intelectual de los servicios de inteligencia, porque era un represor que había estado en Orleti, pero además enfrentaba los micrófonos y era un nazi confeso que se sacaba fotos con banderas nazis. De todas maneras, en ese momento no hacía esa ostentación. En realidad ahí fue un ingenuo de la presidencia de la Nación, que tenía un cargo relativamente menor, que le contrabandearon a Guglielminetti, ¿no? Pero bueno, todo eso salta cuando el caso del segundo secuestro de Sivak, y ahí... Bueno, porque eso hay que decirlo también. En el medio de este contexto, el forcejeo con los militares por los juicios, parte de los represores, los más inorgánicos, se dedicaron a secuestrar empresarios. Sí, claro, porque ya habían... Sí, claro, como si fuera normal. No, lo que pasa es que se habían cebado, porque esos represores, en general provenientes de filas civiles, habían sido sumados o integrados a las fuerzas de tarea a cambio de llevarse el botín. Aníbal Gordon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les quedó la costumbre, digamos, era su forma de vida. Siguieron buscando botines, es decir, por eso secuestraban. Estaba la famosa banda de los comisarios, que ahí nos ayudó mucho. Ahí sí hubo mucha gente del peronismo que nos ayudó, entre ellos Manzano, etcétera. Hubo que hacer un trabajo muy... Hasta que, bueno, todo eso lo fuimos desarmando, estaba todo vinculado. El secuestro de Sivak, la banda de los comisarios, Guglielminetti, etc. ¿La banda de los comisarios no es la que secuestra a Macri? Posteriormente, claro, sí. ¿Ya operaba de antes? Sí, por supuesto. El primer jefe de policía... Claro, es extraño, hoy lo visto desde hoy, que hubiera una banda de comisarios en actividad secuestrando grandes empresarios. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Todo eso venía de la estructura anterior. Vos te das cuenta... habían sido dueños de la vida y la muerte de los argentinos, y por supuesto, si eran dueños de la vida y la muerte, se consideraban también dueños de los bienes, que está en una categoría inferior. Y entonces, bueno, arrasaban con todo. La primer cúpula policial de la Policía Federal provenía de ahí. Y bueno, hubo que hacer un proceso de limpieza muy fuerte. En eso la CIDE trabajó bien. ¿Ustedes cuando se enfrentaban? Porque uno lee los diarios y bueno, fue destituido tal y tal. Cuando se enfrentaban con esos tipos, en los pasillos, en los despachos, ¿cómo eran los cruces? Y a mí no me tocaba mucho porque yo tenía función parlamentaria. El que más, digamos, piloteó esa situación fue Nosiglia, que terminó después siendo ministro del Interior. Pero eran situaciones difíciles, además nosotros no teníamos una paranoia de sospecha sobre todo el mundo, pero tampoco confiábamos en todo el mundo, ¿no? Y a medida... ¿Por qué Alfonsín lo elige a Nosiglia para lo que se consideraron las operaciones más ocultas? No es que Nosiglia actuaba en operaciones ocultas. En todo caso, actuaba en operaciones complejas, difíciles. Por ejemplo, estas operaciones. Limpiar la cúpula de la Policía Federal que venía de la época del proceso. Es una operación, digamos. Pero no es porque sea oculta, sino porque es compleja. Y bueno, se logró. Pusimos, después finalmente obtuvimos una gran victoria cuando lo pusimos a Pirker de jefe de la policía.
extraordinario jefe de policía, para las circunstancias además que se ¿Ese no es el que muere y siempre se pensó que lo habían matado? Muere en condiciones sospechosas. ¿Y vos qué pensás? No lo sé, tampoco quiero... A ver, ya está, ya prescribió, no, aunque lo hubieran matado, ya prescribió. No, pero tampoco me ascribo a los mitos urbanos. Lo que puedo decirte, porque eso, digamos, yo lo conocí mucho a Pirker, obviamente Coti, Nosiglia, etcétera, mucho más. Pero, primero, había hecho toda su carrera sin pasar por comisarías. Es todo un dato. Tenía una gran formación política e intelectual. Era un solitario, era soltero. Hizo una limpieza extraordinaria de la Policía Federal. Tanto de elementos que venían de la época del proceso con complicidades en la represión, como de elementos corruptos. Y es obvio que se ganó muchos enemigos. Y muere solo en la jefatura de policía una noche. Solo. ¿De qué? Aparentemente de un ataque cardíaco. Fue uno de los jefes de policía más populares. Yo me acuerdo que en el entierro de Pirker salimos de la jefatura de policía para llevarlo a un modestísimo panteón en la Chacarita, y a las 11 de la mañana, y yo me acuerdo que la gente se paraba en la vereda a aplaudir, las mujeres que iban con las bolsas de compra. Pero digo, bueno. Hubo un par de muertes misteriosas también en el primer gabinete del alfonsinismo. Por ejemplo, 2 ministros de defensa. Roque Carranza y el otro era Raúl Borrás. No, bueno, pero la muerte de Borrás no tuvo nada de misterioso. Pero cuando uno lo miraba, parecía de lejos. Pobre, no. Esa fue una de las pérdidas más dolorosas en lo personal para Alfonsín, y obviamente para todos nosotros, mucho más para Alfonsín, pero además fue una gran pérdida política. Borrás tuvo un papel relevante, tanto en la construcción del triunfo de Alfonsín, como en los primeros pasos que se dieron respecto a esta cuestión. Vos sabés que ahí iba a ir Pugliese al Ministerio de Defensa. Y Pugliese, me acuerdo que dijo, no, yo ya no estoy en edad para encargarme de esto, por las circunstancias que se estaban viviendo, y entonces fue Borrás, y fue un gran acierto, porque fue el arquitecto que fue armando piecita por piecita todo el esquema de juzgamiento, etcétera, pero a la vez conteniendo a las fieras, digamos, que era toda una tarea, ¿no? Pero él muere de un cáncer, nada de eso no tuvo nada de misterioso. Y tampoco la tuvo la muerte de Carranza, que muere en la quinta del ministro de Defensa, que está ahí pegada a la guarnición de Campo de Mayo. Pero bueno, Carranza cometía excesos, había comido muchísimo, era un hombre que no se cuidaba para nada, etcétera, y se tiró después de un asado que se llevaba, la pileta de natación, agua fría, etcétera, y tuvo un ataque cardíaco. ¿Sentían que eran débiles en aquel momento? ¿Sentían que en cualquier momento los sacaban a patadas, que se convertían en otra vez, Alfonsín se convertía en un Ilia? No. Mira, te voy a decir al contrario. Nosotros, mi generación, cuando cae Ilia, yo tenía 20 años, bueno, el resto de los muchachos tenían un poco menos. Yo estuve en la Casa de Gobierno el día que cayó Ilia. Seríamos 200 personas que lo acompañaban. Al contrario, nosotros ahí nos fundamentamos que nunca más nos iba a volver a pasar eso, y que tampoco le iba a volver a pasar a la democracia. Y ahí es donde aprendimos que la democracia solo se defendía con el pueblo en la calle. Y además teníamos muy en claro que las democracias tambaleaban o caían en Argentina y en América Latina cuando se permitía que los intereses de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones se coaligaran. Entonces teníamos muy en claro que teníamos que ir manteniendo divididos esos intereses y separados esos intereses. Nos ayudó mucho también la situación de Estados Unidos, Carter, bueno, después vino Reagan, pero era todo... Entonces digo, no, en ningún momento. Es más, cuando hubo un intento en ese sentido, que fue Semana Santa, movilizamos la sociedad. Es decir, por primera vez en la historia política de la Argentina, se convoca al pueblo a salir a las calles, ocupar las plazas. Había habido previamente una denuncia de intento de golpe. Que Alfonsín, cuando se anuncia el Plan Primavera, ¿sí? Alfonsín llama a la gente a la plaza.
No, no es el plan primavera. Cuando él habla de la economía de guerra. De economía de guerra, eso. Cuando él habla de la economía de guerra. No, nosotros nunca nos sentimos débiles porque teníamos muy en claro cómo íbamos a responder frente a un intento golpista. Y lo hicimos como lo teníamos planteado, como lo teníamos pensado, digamos, ¿no? Cuando el intento de Semana Santa, pusimos en cadena nacional todos los canales de televisión con la consigna democracia o dictadura. Sí, me contabas que Radio Mitre transmitía la proclama del Rico. Bueno, Radio Mitre, que ya estaba en un proceso de transición hacia las manos de Clarín, se plantó en Campo de Mayo y le hacía reportajes a Rico. Yo no soy antikirchnerista. Me parece que lo del antikirchnerismo... Eso te va a costar caro. No, yo no soy antikirchnerista. ¿Todos tuyos? Sí, todos míos. ¿Cuántos hijos? Son 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Y como podrás apreciar en la foto, están haciendo el saludito. Esto el era... saludito de Alfonsín, claro. Sí, claro. Esto es una especie de célula alfonsinista. Si estuviéramos en la clandestinidad, esto era una célula... O sea, ¿todos tus hicos dedujo que nacieron durante la dictadura? Sí, todos, porque incluso el último, Juancito, que es el que Mari Carmen tiene ahí en brazos... Pasaste a la clandestinidad y te dedicaste a procrear. Y bueno, fue una de las ventajas de la clandestinidad. Juancito nace en septiembre del 83, todavía nace muy poco antes de la elección. ¿Y cómo hacías con los pibes? Con todas las reuniones, las salidas, las internas para verlos. Bueno, primero yo tuve la suerte de que mi compañera era militante tanto o más que yo. Eso es un factor muy importante, digamos. ¿Quién tenía los pibes? Bueno, nos arreglábamos como podíamos. Efectivamente, la primera de nuestras hijas nació en el 76, Cecilia. Apenas producido el golpe de Estado, ella nace en diciembre del 76, el golpe había sido en marzo. No había mucha capacidad de maniobra. ¿Vos no te fuiste al exilio? No me fui al exilio, no. ¿De qué laburabas? En aquella época estaba trabajando en el diario La Opinión. Yo había ingresado a La Opinión en el 73, 74. O sea que estuviste cuando intervinieron. Sí. Cuando entraron los militares, ¿estabas ahí? Todavía estábamos ahí. Acordaba. Sí, todavía estábamos ahí. Estaba José Ignacio López, Luis Gregorich. Bueno, después nos fuimos yendo de a poquito, digamos. Yo creo que ingresé a La Opinión en el 74. Y bueno, eran las épocas que además uno tenía 2 o 3 trabajos en el periodismo para, digamos, poder subsistir. También después del 76 empecé a trabajar en el diario, como corresponsal en el diario El Día de la Plata, que siempre le estoy agradecido a Kreisman, porque de alguna manera me refugió, digamos, en un momento difícil. Qué rara la idea de un periodista militante, ¿no? Hoy por hoy sería casi impensable. Hoy por hoy cualquiera de nosotros que se diga militante ya es medio como mal mirado entre los pares, ¿no? Sí, pero en la década del 70 no era tan raro. Y menos en publicaciones como La Opinión, por ejemplo. Había muchos militantes. Algunos militantes de organizaciones políticas y otros militantes de organizaciones sociales o culturales, o más encubiertos en algún caso, pero todos tenían una militancia activa. Por eso también hubo muchas víctimas de la represión. No solamente por la función periodística en sí misma, sino porque muchos también tenían militancia. Siempre se dijo que, bueno, de hecho está escrito, está publicado, que La Opinión tiene la ironía cruel de ellos haber apoyado el golpe y después termina Timerman secuestrado por los militares. Claro, porque la conducción del diario había comprado la teoría de los militares buenos y malos. O de que lo que venía era una libertadora blanda. Claro, o democráticos o no democráticos. Y eso fue fatal. Fatal para el propio Timerman y para muchos otros, ¿no? Pero la conducción del diario había comprado eso, porque algunos militares vendieron que venían a moralizar y a terminar, por ejemplo, con las 3A. Bueno, buena parte de las mejores crónicas sobre las 3A les escribe, no sé si no era Rapp. No, Heliberto Camp. En La Opinión, y el tipo estaba protegido por Macera.
claro. Bueno, y la información venía de ahí. Sí, Heriberto Kahn escribe notas extraordinarias que le hicieron subir las ventas espectacularmente a La Opinión, que no estaba hecho para un público masivo. La Opinión era para 40, 50 mil lectores de aquella época. Una selecta minoría, decía el eslogan. Sí. Una selecta mayoría, ¿no? Una selecta mayoría. Selecta mayoría. Bueno, así que bueno, volviendo a la foto, yo trabajaba en ese periodo en el periodismo. Mari Carmen se había recibido de psicóloga. Y bueno, nos dedicamos a los hijos y a ir actuando en el marco de las endijas que iba dejando el proceso, ¿no? Pero criar 5 hijos. Yo también tengo 5, pero no tuve todo tan seguido. Bueno, a veces las mujeres por lo menos decían que era mejor tenerlo seguido. No, es un mito urbano eso. Sí, No, te te juro que es un mito urbano. Pero no, esta siempre fue una banda bastante unida. Y además todos se fueron identificando. Bueno, estos son los hijos de la democracia, ¿no? Todos después se fueron identificando con la militancia. Obviamente no en esa etapa, aunque ya hacían el saludito. ¿Por qué nunca fuiste funcionario ministro y siempre fuiste legislador? Es una buena pregunta. Probablemente. Supongo que Alfonsín algún ministerio te habrá ofrecido. No, hubo un momento, sí, hubo un momento después de Semana Santa donde se barajó la posibilidad de que fuera el Ministerio de Defensa. ¿O una secretaría de algo? No, pero no era por un problema de ofrecimiento de Alfonsín, sino que en ese momento se evaluó la posibilidad de que fuera el Ministerio de Defensa. Pero bueno, después por una serie de circunstancias eso no ocurrió. Tal vez porque, bueno, mi formación... Bueno, empecé siendo legislador, ¿no? En el 83. Y además porque tal vez por mi característica, por mis características personales, etcétera, estaba más hecho para la polémica parlamentaria, el debate. Los pasillos del Congreso que también tan llenos de chicanas. No, bueno, eso no me gusta, no. Entonces, también debo decir con toda franqueza que me pesa no haber estado en cargos ejecutivos, porque yo estuve 20 años en el Congreso, entre los mandatos como diputado y senador, pero me pesa porque me hubiera gustado tener alguna experiencia ejecutiva, ¿no? Pero tampoco estoy insatisfecho con lo que hice en el Parlamento, hice un aprendizaje extraordinario. ¿Por qué aceptaste ser el candidato radical que menos votos logró juntar? Era sabido que ibas al muere después del colapso de la Rúa. Y sí, yo te diría que porque soy masoquista, no. No, a ver, yo sentía que la dirigencia radical en general, no todos, pero la inmensa mayoría, estaba en un estado de resignación absoluta, ¿no? Era razonable en alguna medida porque la verdad que el fracaso del gobierno de la Alianza fue un golpe demoledor para el radicalismo. Del cual todavía no se repuso y andás a ver cuándo se reponga. Sí. Bueno, el día que vuelva a caminar por la vereda de lo popular, nacional y progresista se va a reponer. Yo no tengo dudas, se va a reponer. Y vamos a convocar mucha gente. Pero entonces yo veía esa resignación y estaba absolutamente convencido de que más allá del resultado previsible, era imprescindible, para ponerlo en términos futboleros, que alguien saliera a defender los trapos y mantuviera el equipo en la tabla de posiciones, aunque sea último. Porque si vos no participás del campeonato, la hinchada se te va. Digo todo esto en términos futboleros para hacerlo lo más gráfico posible. Y la verdad que yo creo que el radicalismo todavía tiene mucho para aportarle a la sociedad argentina, por historia, porque está instalado en la memoria colectiva de los argentinos, porque forma parte de la cultura política de los argentinos y a veces de los mejores momentos de los argentinos, como ocurrió con Irigoyen, con Ilia. Bueno, de hecho el radicalismo sigue ganando cientos de intendencias, algunas gobernaciones, sí, pero es un partido, tiene un aparato de fiscales que todos envidian. Claro, pero tiene que ser mucho más que eso, porque un partido como el radicalismo no se puede municipalizar. Nosotros somos un partido nacional,
Por eso tenemos que volver a nuestro pensamiento nacional, popular. ¿Sos menos crítico del kirchnerismo que otros radicales? Yo no soy antikirchnerista. Me parece que lo del antikirchnerismo... Eso te va a costar caro. No, yo no soy antikirchnerista, porque creo que eso atrasa. Yo lo que creo es que hay que unir lo mejor del 83 con lo mejor del 2003 y hacer algo superador. Por supuesto que creo que el kirchnerismo tiene por delante dificultades muy grandes y tiene que resolver problemas que no ha sabido resolver. Uno de ellos es que la Argentina hoy está sufriendo gravísimos problemas de competitividad y eso requiere inversiones, y no van a venir inversiones si no se resuelve el problema de la inflación. ¿Pensás que hay corrupción en el gobierno? Puede ser, pero no soy fiscal, yo soy un dirigente político, yo no he vivido de las denuncias judiciales ni de la estigmatización del otro. Creo que sí tiene que funcionar la justicia, y si hay hechos de corrupción tiene que ser la justicia la que investigue, la que sancione y la que castigue. Pero mi perfil no es ese. La única vez que intervine en un episodio de ese tipo fue cuando denuncié el caso IBM Banco Nación. Pero no lo hice yendo a la puerta de Comodoro Pi llamando a los periodistas. Lo hice en el Parlamento argentino con pruebas contundentes. Y vos fíjate que paradójicamente es el único caso que llegó a sentencia. El único caso que llegó a sentencia, donde los que coimearon se declararon confesos y se recuperó parte de la plata de la coima. Digo porque después, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo te llegó esa denuncia? Ahora te voy a contar. Después te pasan cosas como Carrió, que hace denuncias y cuando la citan a tribunales se termina disculpando con los denunciados, como ocurrió con el caso de Duhalde, a quien había acusado de ser cabeza del narcotráfico en la Argentina. Ese no es... Bueno, hubo en aquella famosa comisión antilavado, le colaron papeles falsos a Carrió que terminaron después demostrándose que eran papeles falsos. Sí, por eso, no, pero digo, yo no hago política de esa manera. Además, para mí la política es construcción y no destrucción. ¿Y cómo me llegó, me decías, esa información? Bueno, me llegó por tres vertientes. Me alertó un librito que había escrito, ahora yo no me acuerdo el nombre del periodista, pero un librito, ni siquiera era un librito, un folletito, donde insinuaba o planteaba esto. Sí, me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo el nombre del hombre, pero lo cierto es que después le pegaron varias palizas. Exactamente. Y en un momento dado hace pocos años estaba como indigente en la calle. Es probable, sí, es probable. Bueno, eso me alertó. Después tuve alguna información de la comisión interna del banco. Y después, obviamente vos me vas a eximir de que lo revele, hubo una persona que conocía como nadie el mundo de los negocios informáticos, que fue el que me puso todo el esquema sobre la mesa. Que no era solamente el caso IBM Banco Nación. Se había montado toda una orga alrededor de eso, que cobró comisiones extraordinarias y que también tenía que ver con la DGI, aduana, creo que el Banco de Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero yo tenía los datos contundentes, precisos, detallados, y me acuerdo que fue una cosa increíble porque yo buscaba la manera, no es fácil, la manera de tener repercusión en el recinto. Pues si voy a pedir la palabra en una sesión normal, qué sé yo, pasa desapercibido. Y justo se produce una interpelación. Ese es el problema por el cual muchos llaman a los periodistas. Claro. Y justo se produce una interpelación a Cavallo. Y a la mañana de ese día me traen toda la información, trabajé en mi despacho con esta persona, bueno, y ahí armé toda la cuestión, y en el medio de la interpelación a Cavallo, que no tenía nada que ver la interpelación con este tema, se discutía el tema del correo, ¿vos te acordás que fue una discusión? Yabrán. Exactamente, el tema correo, aprovecho, estaban todas las cámaras, etcétera, había una gran expectativa, y planteo la cuestión y denuncio el caso. Que me acuerdo que Cavallo había ido al hemiciclo acompañado de sus colaboradores, entre ellos el presidente del Banco Nación, Dadone, que fue uno de los que terminó procesado y confesando la coima. Que me acuerdo que Cavallo lo miraba a medida que yo iba avanzando con la exposición, y el tipo le hacía que no así con la cabeza, y Cavallo sacaba un pañuelo y se secaba la transpiración, porque claro, fue
fue sorpresivo, porque eso no estaba, digamos, en el orden del día. en el orden del día, exactamente. ¿Cómo es el folclore de las internas radicales? ¿Por qué se pelean siempre todos con todos? Y los que estaban juntos o amigos, te apareces enfrentado. Es más, ¿alguna vez no estuviste en una interna contra Alfonsín? ¿Contra Alfonsín padre? No. ¿No? No. Contra Alfonsín no. No, a ver, el radicalismo es un partido horizontal, democrático, que además ha hecho todo un culto de esa característica, digamos así, ¿no? Además, es un partido que se organizó a imagen y semejanza de la Constitución Nacional. Votamos, tenemos una convención que es el equivalente al Congreso Nacional, Tribunal de Conducta equivalente a la Justicia, un Comité Nacional que es el Poder Ejecutivo. Pero tenemos desviaciones internistas, digamos, ¿no? Por eso los grandes momentos del radicalismo fue cuando el radicalismo excedió la baldosita de la interna a través de liderazgos como el de Irigoyen y Alfonsín, y desde el radicalismo fue capaz de convocar a otros. Y viene gente común, digamos. Y viene gente, sí, y de otras ideologías, y aporta desde otro lugar. Alfonsín convocaba peronistas, socialistas, comunistas, etcétera, que llegaron incluso a ser funcionarios de gobierno, etcétera. Pero cuando nos quedamos en la baldosita, nos fagocitamos en la interna. Qué joven está Fidel acá, ¿eh? Qué joven y qué dinámico estaba Fidel en ese momento. ¿Cuándo sí. fue? Esto fue en abril del 86. Yo recuerdo porque había viajado con Mari Carmen, que está acá recortada en la foto. ¿Y qué hacían ahí? Y, a ver, este fue un periplo increíble. Yo había ido a una reunión de la OIT que se hacía en Canadá. En ese momento se estaba tratando en Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, la ayuda a los contras para invadir Nicaragua. Entonces Alfonsín me pide que vaya a Estados Unidos y que hagamos lo posible para, digamos, que hagamos lobby para que el Congreso norteamericano no cometiera ese enorme error que hubiera desatado un nuevo Vietnam en América Central. Bueno, de hecho también hay un momento en el cual Alfonsín discute con el propio Reagan en los jardines de la Casa Blanca, claro, que tiene que ver con esta cuestión. Cuando se estaba por formar el grupo Contadora, que fue el que neutralizó la invasión norteamericana y logró la democratización en Nicaragua. Entonces, bueno, voy a Estados Unidos. Se da la casualidad que en ese momento no había embajador, se había enfermado el embajador, el designado no había llegado, me instalo en la embajada. Tenemos reuniones con congresales norteamericanos. Me acuerdo que me reuní con la asesora de Reagan en materia de seguridad nacional. Era una mujer que tenía poco manejo del castellano, y yo cada vez que exponía planteando la necesidad de evitar que se generara una nueva situación de guerra en Centroamérica. Ella me miraba, asentía, pero siempre terminaba diciendo a los marxistas bala. Así que más o menos estábamos... Era un clima, un diálogo bárbaro, ¿verdad? Me reuní con un coronel Brown, que era el responsable del DEX, o sea, del escritorio en el Pentágono para América Latina, cuya única preocupación era cómo controlar los países que tenían salida al Atlántico para que no hubiera bases militares rusas que le permitieran a los submarinos rusos reabastecerse. Bueno, en esas condiciones una era cosa todo delirante, pero claro, de contexto de guerra fría todavía. Claro, exactamente. Bueno, te lo hago todo muy rápido. De ahí me fui a México. El embajador era Facundo Suárez, padre, que tenía una gran amistad personal con Fidel Castro. Eran amigos, salían a pescar, etc. Entonces, bueno, también por indicación de Alfonsín le pido una entrevista con Fidel. Yo estaba con Mari Carmen y este diputado, que era un diputado mendocino, que después, mozo de apellido, que después fue subsecretario de prensa. Y bueno, Facundo lo llama a Fidel por teléfono y me arregla la visita a Cuba. Cruzamos de México a La Habana. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, hablar con Fidel para que él a su vez neutralizara al ala más dura del sandinismo,
de modo tal de abrir el camino a un diálogo que permitiera la creación de este grupo Contadora que actuara como colchón entre los locos y los halcones de Estados Unidos y los más duros de los sandinistas y buscar el camino de la democracia. Muchos saben, vos no, pero muchos saben, yo le tengo pánico a los aviones, pero pánico. Entonces me ocurrió una cosa muy graciosa. Yo cada vez que hago vuelos largos me tomo pastillas, etcétera, etcétera. Y hice lo mismo, pero en este caso el vuelo no era tan largo, sino que era apenas del Distrito Federal a La Habana, creo que son 2 horas, una cosa así. Así que llegué absolutamente dormido a Cuba. El chalet donde se hace la reunión, a eso de las... Una casa súper sencilla, digo. Sí, un chalecito. Ahí parábamos nosotros. Viene 10:30, 11 menos cuarto, me golpean la puerta, abro y estaba un miliciano con su ropa de combate, etcétera, y me dice, bueno, en 15 minutos llega el comandante. ¿Te imaginas la sorpresa? Porque yo siempre pensé que yo lo iba a ir a ver a Fidel a algún lado, digamos, al Palacio de Gobierno, no sé. Y a las 11 en punto aparece un jeep con un camión atrás lleno de milicianos, rodean el chalet, se meten incluso adentro del jardín, etcétera, y viene Fidel. Y nos sentamos y conversamos de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Bueno, que es célebre, ¿no? Que el tipo habla de noche y de largas tenidas. Es un noctámbulo. Tanto es así que él en el auto lleva un escritorio bastante importante con luz, etcétera, porque va leyendo. La primera hora habló él, como es de prever, sin parar, 1 hora. Y yo quería meter baza en algún momento. Entonces digo, lo dejé hablar, y en un momento dado hizo un respiro, y entonces dije, bueno, ahora me toca a mí, y hablé otra hora yo sin parar. Bueno. Pero fue un diálogo, bueno, primero extraordinario, cautivante, porque es un tipo cautivante. Además es muy gracioso porque él acompaña su relato, etcétera, con mímica. Te hace mímicas. Pero bueno, más allá de estos datos que forman parte del anecdotario, la reunión fue muy provechosa, él entendió perfectamente cuál era la intención del gobierno de Alfonsín, tenía un gran afecto personal por Alfonsín, gran afecto personal. En esta reunión, o a raíz de esta reunión, quedaron las condiciones para que Alfonsín poco tiempo después fuera a La Habana. Fue el primer presidente latinoamericano que visitó Cuba desde que Cuba fue echada de la OEA en el año 61, creo, en Punta del Este, cuando vino el Che Guevara. El primer presidente latinoamericano que visitó Cuba. Cuando llegó había 500.000 de personas en las calles de La Habana. Una cosa impresionante. Y además Fidel tenía una gran admiración por cómo se iba llevando adelante el proceso de democratización y los juzgamientos, etc. Y me dijo una frase, que yo la he repetido alguna vez y algunos son incrédulos. En un momento dado, ya habrían pasado 2 o 3 horas de charla, me dijo, oye chicos, ¿cuándo van a terminar con los juicios a los militares? Entonces yo me quedé sorprendido, le digo, ¿por qué, comandante? Dice, bueno, mira, nosotros aquí hicimos una revolución, tomamos el poder por las armas, juzgamos a los esbirros de Batiste y algunos los fusilamos, pero también le pusimos un límite. Tiene que haber un momento donde hay que seguir para adelante. Por supuesto no lo decía desde el punto de vista de alguien que supone que hay que darle impunidad, pero lo decía desde el punto de vista de un cuadro revolucionario que sabe que hay que seguir para adelante y que estaba en riesgo la democracia de la Argentina. Él lo tenía perfectamente en claro, porque además tenía muy buena información. Mira, tan buena era la información de Fidel, pero tan buena y tan extraordinaria su capacidad de procesar datos. O sea que Fidel es un médico frustrado. Él hubiera querido estudiar medicina y el padre lo obligó. Ellos son de una familia a estudiar derecho. En un momento dado le pregunta a Mari Carmen, le dice, así que tú estás a cargo del PAN. Sí, comandante. Y le dice, y bueno, ¿y cómo se compone la caja del PAN? Entonces ella le va diciendo tantos litros de leche, tantos litros de aceite, tantos kilos de leche en polvo. Y yo veía que Fidel anotaba en un papel, en un cuadernito ahí. Cuando terminó de relatarle,
la cantidad de cada cosa, Fidel le dice, bueno, quiere decir que esto te sale, tienes un costo de $6.50. Había ido transformando el valor a dólar y había sacado, y efectivamente el costo de la caja era $6.50. Él asimilaba lo del PAN, la organización del PAN, a los CDR, a los Comités de Defensa de la Revolución, por el contacto directo que los agentes PAN tenían con los grupos familiares, etc. Y bueno, efectivamente Fidel hizo dos cosas muy importantes. Neutralizó la ladura de los sandinistas y también neutralizó al Frente Manuel Rodríguez de Chile, que vos te acordás que cometió algunos, intentó sí, claro, atentados contra Pinochet y creo que no me acuerdo contra qué otro exponente. De hecho, hay alguno que está todavía con asilo político aquí. Claro, y a nosotros eso nos creaba un grave problema, porque ellos golpeaban con acciones terroristas y se venían para acá. Y entonces eso nos generaba problemas con los militares de acá, que decían... Y con los militares chilenos, porque estaba Pinochet del otro lado todavía. Con los chilenos, pero también con los de acá, que decían que nosotros actuábamos de santuario de la guerrilla, como siempre estábamos sospechados de ser marxistas, izquierdistas, gramscianos, etcétera, etcétera. Bueno, así que esa foto me evoca todas esas cosas. ¿Apoyaste a los cacerolazos? No los apoyé. Creo que es razonable que la gente se exprese en democracia. Digo, después de todo esto que hemos estado hablando, yo no llegué hasta aquí para que la gente no se exprese, todo lo contrario. Me parece que es razonable que la gente se exprese, se manifieste, etcétera. Pero no es la metodología que yo puedo acompañar, porque lo que yo debo acompañar, tengo la obligación de acompañar, son construcciones políticas, que tengan programas, que tengan objetivos. No puedo acompañar el pensamiento mágico, tengo que acompañar pensamientos estratégicos que propongan realmente soluciones. Por eso digo que la alternativa que hace falta no la van a hacer los que insultan más, sino los que proponen más y mejores soluciones. Pero bueno, es legítimo que la gente se manifieste, proteste, yo eso no le quito legitimidad, pero no tengo la obligación de acompañarlo. Muchas gracias. Gracias a vos.